Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, Profe Yo Vergara, donde estamos en temas de física en el apartado suma de vectores en dos dimensiones. Se me aparece el primer ejemplo que me dice, sea el vector A 5 newtons y B igual a 4 newtons, 215 grados con sentido sur-oeste. Determine la suma vectorial, es decir, determinar el vector resultante que me va a representar la suma vectorialmente por el método gráfico y comprobar nuestros resultados a través del método analítico. Recordamos pues que cuando nosotros tenemos dos vectores podemos utilizar un método llamado método del paralelogramo, de las cuales lo primero es seleccionar una escala adecuada que me permita a mí trabajar. En este caso, en una hoja milimétrica, aquí yo voy a trabajar el pintarrón, de cual manera que dependiendo a los datos que me den, por ejemplo, 5 newtons y 4 newtons, yo voy a elegir, en este caso, la escala de 1 a 1, que significa que por cada centímetro que yo dibuje, me va a representar una unidad de fuerza llamado el newton. De tal manera que si yo quiero trabajar con medidas reales a escala, yo diría que el vector A, que en este caso serían 5 newtons, yo necesito para representar por ejemplo, es decir, no quiero newton, quiero centímetro de dibujo. Yo necesito decir que un centímetro me representa un newton, por lo tanto se elimina y me queda que con 5 centímetros bastarán para representar el vector A. Pues de manera similar, yo necesitaré para representar el vector B, en este caso 4 centímetros. La idea está en que el vector A sería, aquí faltó ponerle que sería 0 grados, es decir, que está orientado hacia el este. Bueno, 0 grados implicaría que está puramente de carácter horizontal y por lo tanto nosotros podríamos obtener el siguiente gráfico ya colocado en escala. Veamos el siguiente gráfico. Evidentemente que cuando yo me refiero de carácter horizontal, tengo que hacer en un plano cartesiano, bien escala, voy a decir que cada cuadro me representa un centímetro, sería 1, 2, 3, 4, 5, y recordemos pues que los ejes siempre serán medidos a partir del eje X, por lo tanto estos son 5 centímetros con una dirección de 0 grados. El otro, en el ejemplo me dicen que el vector B mide 215 grados, en este caso en sentido suroeste, es decir que de aquí a aquí, este ángulo exterior medirá 215 grados. Por lo tanto, yo tengo para poderlo visualizar este vector a 360 grados, yo le resto los 215 y me da este ángulo a partir de las manecillas del reloj. Veamos enfocamente en la cámara. Para yo visualizarlo sería entonces contar 145 grados. Aquí está, sería de 10 en 10, serían 145 grados y marco esta dirección que me dice que va a tener una magnitud de 4 centímetros. Entonces sería 1, 2, 3, 4 bajo esa dirección. Es importante analizar lo siguiente. Ahora con la escuadra 45, 45, 90 y la escuadra 30, 60, 90, vamos a crear un paralelogramo, de tal manera que este vector B lo voy a llevar a la cabeza de flecha A. Veamos la siguiente forma. Colocamos esta escuadra y fijamos con nuestra mano izquierda y vemos cómo baja ese vector de tal manera que yo ya logré bajarlo en la cabeza de flecha del vector. Lo fijo y marco un lado del paralelogramo. No importa que me pase, este no tiene medidas. Ahora vamos a hacer el sentido contrario. Me voy a bajar el vector A, lo voy a superponer donde aparece B, de tal manera que si yo coloco esta parte de esta manera, lo trato de fijar y lo bajo hacia el vector B, quedándome exactamente de esta manera. Bien, no importa, puedo borrar este excedente y donde se cruzan
estos dos líneas exactamente y de donde salen estos vectores a partir de ese origen va a ser el vector resultante. Es decir, vamos a tratar de visualizar que va a ser un vector llamado R, que R me va a representar entonces la suma vectorial del vector A más el vector B. Ahora bien, si nosotros sumamos, tomando en cuenta la escala que nosotros visualizamos, sería que en este caso, si nosotros utilizamos, esta fue la regla que nosotros medimos, que es cada 5. Entonces, aquí nosotros podemos decir que este vector exactamente mediría 1, 2, en este caso 3.2. En este caso sería 3.2 centímetros. Volvemos a visualizar. En este caso sería 1, 2, 3, 2 centímetros. Muy bien, recordando pues que este vector que mide 3.2 centímetros, nosotros estamos tratando de decir que son fuerzas. Por lo tanto, tengo que volver a transformar estos 3.2 centímetros. Antes de visualizarlo, 3.2 centímetros. No quiero centímetros de dibujo. Ahora necesito volverlo a transformar a Newton. Entonces, decir que un Newton equivale a un centímetro, esta parte se elimina y si yo multiplico 3.2 por 1 sería 3.2 Newton. Es la magnitud de este vector. Pero recuerde que todo vector, yo puedo inclusive hacer un poquito más largo esta línea, esta proyección, para poder medir el ángulo correctamente real. Por ejemplo, midiendo este ángulo, yo me daré cuenta que estamos hablando de un ángulo de 52 grados. Podemos checar en la cámara que se puede medir exactamente, que aproximadamente nos mide 52 grados. Entonces, este ángulo que sería de este lado sería 52 grados. Sin embargo, recordemos que estamos hablando de ángulos reales. Si a 360 yo le resto los 52, estaremos hablando que el ángulo realmente medido a partir del eje positivo de esta resultante serían 3.2 Newton, 308. Repito, ¿de dónde salieron estos 308? De restar a 360 grados, quitarle estos 52, serían 308 grados con un sentido sureste. Sería sureste. Y este sería, en este caso, aplicando estaríamos terminando el método gráfico. Bien, ahora pasaremos al método analítico. Muy bien, ahora para entender el método analítico tendremos que realmente demostrar que en este triángulo que es oblicuo, es decir, ninguno de sus ángulos interiores son 90 grados, para poder encontrar este valor resultante, que recuerden que es el objetivo en este caso, en un método analítico o en un método gráfico, es obtener la resultante de estos vectores. Bien, imaginemos pues que está definido ya estos grados. Yo tengo como este lado es paralelo a este lado lado mide 5 centímetros, como lo es este lado con este otro lado, que mide 4 centímetros. Y este vendría siendo, me representa la misma resultante. Yo necesito saber, en este caso, cuánto vale este ángulo. ¿Para qué? Para poder aplicar la ley de los cosenos. Una vez que yo tenga el valor angular me dice que la resultante en un triángulo, la resultante al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de los lados, ya no son catetos, ¿ok? Menos el doble producto del lado A por el lado B por el coseno del ángulo que lo forma. Entonces, sin alterar la geometría ni la trigonometría, si nosotros sabemos que este mide 215 grados y yo sé que este forma un ángulo llano de 180, si a 215 le resto 180, yo voy a obtener un valor, en este caso angular,
en esta pequeña sección de 35 grados. Y por ser un ángulo alterno interno, es decir, dos paralelas que cortan una secante, este valor angular también va a medir 35 grados. Entonces ya no puede ser nada de difícil obtener la resultante, diciendo que la resultante al cuadrado va a ser igual a al cuadrado, que en este caso, repito, sería 5 al cuadrado, más b, que serían 4 al cuadrado, menos 2 por 5 por 4 por el coseno de 35 grados. Al hacer toda esta operación, el resultado sería lo siguiente. Ok, entonces la resultante cuadrada sería 8.2339, pero recuerda que estamos hablando de una resultante cuadrada. La operación contraria a en este caso, a un cuadrado es extraerle la raíz cuadrada, y esto me arroja un valor de 2.86, aproximadamente de 2.9 centímetros, que si lo traducimos, recordemos pues, aquí podemos ir visualizando esos valores, es decir, que la resultante por el método, en este caso analítico, nos arroja un valor de 2.9 newtons. Recordemos que estamos utilizando una escala de 1 a 1. Ahora bien, para encontrar el valor angular, en este caso aquí de la resultante, recordamos pues que si nosotros determinamos este valor angular, que lo voy a colocar de esta manera, de aquí a aquí, aquí podemos llamarle un valor de beta, para nosotros encontrar ese valor. Entonces, si a este valor beta yo digo que en este caso sería, por leyes de los senos, sería el seno de beta es proporcional a este lado, es decir, seno de beta es a 5 centímetros, como lo es el seno de 35, es a su lado que está opuesto a él, o de enfrente, que sería R, sería 2.9. Por lo tanto, aquí voy a encontrar yo un valor, en este caso, de beta. Entonces, fíjense muy bien, esta cantidad está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, me quedaría seno de beta es igual a 5 por seno de 35 entre 2.9. Al momento de nosotros determinar el valor de beta sería lo siguiente. Por lo que el resultado me da 0.9889. Pero como yo no ando buscando el seno de beta sino beta, recordemos que la operación contraria sería seno a la menos 1 de 0.9889. Y esto me arroja un valor de 81.46 grados. Pero recuerde que el ángulo real sería el ángulo beta más los 215, porque recuerden que tiene que ser medido siempre a partir del eje de las X. Por lo tanto, entonces, el ángulo real que yo ando buscando por el método analítico sería que a 81.46 grados le voy a sumar los 215 grados, y este valor, en este caso, angularmente hablando, me daría 296.46 grados. Entonces, lo que me arroja el método analítico es que la resultante, la suma vectorial por el método analítico sería 2.9 newtons, 296.46 grados, y el sentido en este caso sigue siendo un sentido sureste. Te podrás dar cuenta, fíjense muy bien, entonces existe sí una ligera diferencia entre el método gráfico y el método analítico, y esto versa que nosotros cada vez que hacemos una medición, tenemos ciertos errores al momento de mover la escuadra, se nos pudo haber inclinado y todo. Yo lo tomaría mucho más certero el método analítico que el gráfico. Sin embargo, es muy imperceptible el grado de error. Bien, espero que te haya gustado este método y sobre todo tus comentarios y like al canal. Hasta la próxima.